¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen aquí en Narrativas con Federico Bonazo, Ricardo Valderas, para abordar este tema que ha venido generando mucho comentario, mucha polémica, interés sin duda alguna de la ultraderecha, cómo se está moviendo a raíz, por supuesto, de diversos éxitos electorales que han tenido. Uno de ellos, por supuesto, el caso de Donald Trump. Otro más ya se ha presentado en regiones de Europa, para ser exactos, el caso concreto de Alemania, el caso concreto de Noruega, el caso concreto, por supuesto, también incluso de la propia Inglaterra, que aun y cuando en este momento tenga otro tipo de ideas en el frente, en el Parlamento hay una fuerte presencia. En fin, vamos a platicar de ello, mi querido Federico Bonazo, ¿cómo andas? Salud, estimadísimo Jesús, Rick, ¿dónde andabas, Rick? Querida audiencia, si lo ven a Rick así es porque ha estado trabajando arduamente. No vaya a interpretar de Que otra son manera fallas técnicas como las el de color. semblante de un hombre que ha trabajado mucho. Oye, qué gustazo estar como siempre con la audiencia padrísima de narrativas. Un saludo a todas y a todos. Mi querido Ricky Valderas, ya después del quemón que te dio Federico, yo ya no te voy a decir nada. ¿Qué pasó? Querido Jesús, querido Federico, pues aquí bien de buenas, cansado pero contento por publicar un trabajo muy importante. Muchas gracias por la paciencia, un abrazo del auditorio. Ahora ya no se le dice fallas técnicas, se le dice publicar un trabajo. Bueno, pues está bien. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este tema. A ver, mi querido Fede, la ultraderecha. Si vemos a un Donald Trump, vamos a partir de Donald Trump, lanzando advertencias al por mayor, dando el manotazo en la mesa, diciéndole a México y Canadá, detienen la migración, detienen el fentanilo, si no aplico 25% de aranceles. Todos los análisis económicos sensatos han dicho, ese es un tiro en el pie. Ese es un tiro en el pie por donde se le quiera ver, pero va de acuerdo a discurso que manejó durante la campaña y a la gente que tiene a su alrededor. El trompismo como tal, representado en gente como Thomas Homan, quien abiertamente al ser de la frontera dice, ni nos provoquen, porque vamos a sacar a quienes tengamos que sacar, y si las ciudades santuario se ponen enfrente, vamos a pasar por la ciudad de santuario. Pero la hipocresía cuando a Homan le dicen, oye, ¿y qué va a pasar con los migrantes que trabajan en la industria de la leche, que es donde él tiene intereses? Y te dice, no, a esos hay que protegerlos. A esos vamos a protegerlos, por supuesto. ¿Qué tan hipócrita o tan real es la ultraderecha en su discurso? ¿Qué tanto la ultraderecha cumple realmente lo que promete o maneja una narrativa muy vertebrada? Porque si tú escuchas a Bascal o escuchas a Katz o escuchas a Milei, tienen mucha similitud al escuchar a Marco Rubio. Entonces, ¿cómo entendemos este discurso de la derecha que parece amenazante, pero a la vez cuida mucho sus intereses? Me fascina el tema de hoy porque apela directamente a las narrativas. Es decir, yo creo que ah, la ultraderecha, respondiendo a tu pregunta, podrá avanzar en su agenda delirante o egoísta, la podemos calificar de diferentes maneras, tanto como haya ganado la batalla narrativa en el espacio donde quiera avanzar. En la Argentina ganó Milei la batalla narrativa ampliamente, obtuvo la victoria electoral y hoy no ha sido todavía desafiada a su popularidad lo suficiente como para poder decir que la narrativa de Milei ha trastabillado, ha empezado a generar las dudas que toda narrativa tan extrema como la de la ultraderecha en algún momento empieza a tener, es decir, se empieza a caer, a desmoronar. Vamos a otro ejemplo. ¿Cuál es la narrativa que permite al gobierno de ultraderecha de Israel, de Netanyahu, eh, haber mantenido cierta apariencia de legalidad y haber sido apoyado por Europa y por Estados Unidos? La narrativa de que se están defendiendo, de que Israel está ejerciendo su derecho a la defensa. No, Israel es un ente colonial que ha avanzado a lo largo de las décadas sobre el territorio palestino, se fundó generando la Nakba, se fundó con violencia, había guerrillas sionistas que atacaban población árabe y de esa manera, con esa concepción, se fundó el Estado de Israel, que por supuesto que el pueblo judío tiene todo el derecho, como cualquier etnia del mundo, como cualquier pueblo del mundo, a tener un lugar, un Estado donde desarrollarse y procurar
desarrollar su identidad. Pero no nos olvidemos del origen. Bueno, esa ultraderecha se ha mantenido gracias a que toda la propaganda de Occidente y muchísima la propaganda de Hollywood, del cine, porque hay que entender que la propaganda va allí, va en las historias que nos cuenta el cine, las historias que nos cuenta la literatura. Se va insertando poco a poco en el inconsciente cultural y esto permea en todo el mundo. Por eso hay muchísima gente hoy que es inteligente, que es buena, que piensa realmente que Israel está ejerciendo el derecho a la defensa. Cuando la evidencia ya habla de un genocidio, esto no lo digo yo como opinión personal, lo dice la Corte Penal Internacional que ha pedido la captura de Netanyahu. Entonces, la derecha avanza allí hasta donde la narrativa que ha instalado en la sociedad a través de los medios que suelen ser de ella, o de la iglesia que suele estar ligada a sus intereses también, han instalado. En el caso concreto de Trump, estamos todos así, vamos a ver. Yo creo que vamos a ver un Trump más revolucionado, más, más brutal, más dispuesto a generar ciertas tensiones diplomáticas que no estaba tan dispuesto a generar en su primer periodo, donde además estaba aprendiendo cómo se manejaba el Estado. Este es un Trump que tiene al Congreso a su favor, va a tener el Congreso a su favor, y es un Trump que ha instalado un gabinete, como tú muy bien decías, con el zar de la frontera, con Elon Musk depurando el Estado, con Marco Rubio en el Departamento de Estado. Es decir, es un hombre que ha puesto personajes que con que cumplan la mitad de las fanfarronadas que dicen, ya estamos en problemas, la humanidad, México, etcétera. Entonces, yo he dicho en otras mesas de análisis que considero que el 25% de los aranceles es un despropósito tan perjudicial para la propia economía estadounidense que eso no va finalmente a suceder. Ya vimos la respuesta de Trump a la carta, a la conversación que tuvieron con Claudia Sheinbaum y Trump ya le bajó dos rayitas y esto hablaría de que es un hombre más fanfarrón que dispuesto a causar daños muy directos, pero a la vez nunca yo apostaría a que este tipo de personajes no van a producir maniobras realmente inesperadas y viles. La historia está plagada de ejemplos de políticos que han tomado el poder y que han hecho lo que en esa circunstancia política y social e histórica todo el mundo decía, no, esto es imposible que lo haga. Pues lo hicieron. Porque Trump tiene una agenda personal, no tiene una agenda política. No tiene una ideología muy clara. Su única ideología es consolidar su poder y gozar con el sometimiento de terceros, de los a que él considera estadounidenses de segundo nivel, como los puertorriqueños, de los que él considera violadores, como los migrantes, de las mujeres, a quienes odia. Eso es un factor que evidentemente vamos a tener que tener en cuenta en la relación con Claudia Sheinbaum. Es decir, es un hombre que goza con el sometimiento. Aquí dejo esta primera intervención, pero me gustaría revisar lo que para mí es ya más que una ideología, la ultraderecha, sino una psicología. Es decir, ¿y qué comprende esta psicología? Porque luego vemos tantas contradicciones en el orden de lo político. Sería un capitalista defensor del libre mercado, pero a la vez es un proteccionista que piensa cerrar la economía de los Estados Unidos. Sería un hombre que habla y seduce a las clases trabajadoras de los Estados Unidos, pero él ha, en su gobierno pasado, todas sus políticas fiscales fueron para favorecer a las minorías ricas a las que él mismo pertenece. Es decir, es un hombre lleno de contradicciones y es muy difícil pescar, identificar cuál es la ideología detrás de él. Último comentario al respecto. Están coordinados. Toda la ultraderecha internacional está coordinada, muchas veces a través de la red Atlas, que la hemos mencionado en otros programas aquí en Narrativas y que podemos ahondar un poquito más en ello. La red Atlas existe en México y el que la dirige es un pariente de Salinas Pliego, sino es que el mismo Salinas Pliego, por supuesto, es el que maneja los hilos de la red Atlas en México. Sí, como bien lo señalas, querido, un tema que incluso ha llamado mucho la atención, Ricardo, por ejemplo, en el caso de la migración, ¿no? Eh, el famoso muro. En realidad, el famoso muro sirve o serviría para algo. Tú sacas, supongamos que lo hagan a millones de migrantes. No se van a, no se, creen que no se van a tratar de regresar. O sea, no se fueron de sus países porque quisieran irse, se fueron porque necesitaban irse. Entonces, en realidad, el muro que ha sido construido desde Clinton, incluso desde Bill Clinton, no ha servido para nada. Esa es la realidad de las cosas.
es más como un símbolo de ese conservadurismo por parte de esa derecha, que además, como bien dice Federico, te plantea ese escenario. Por un lado, te habla de un nacionalismo, te habla de una soberanía, te habla de un mundo ya no global como tal. Sin embargo, continúa imponiendo esas recetas al resto del planeta, o por lo menos aprovechándose de ellas. ¿Hasta qué punto estamos en una contradicción o efectivamente en una forma ya de pensar y de ver las cosas? Se construyen o desde donde yo lo veo desde dos perspectivas. Efectivamente hay un discurso que es una construcción narrativa y otro que es el de la normativa internacional. Por ejemplo, en abril del año pasado México aumentó sus aranceles de la fracción que corresponde a la 544 del SNINCE, que es el catálogo del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, en donde se pueden consultar los aranceles. México ya lo hizo, por ejemplo, ¿no? Y es un aumento de arancel del 5 al 50%. Esto corresponde particularmente a acero, textiles, calzado, madera, plásticos, químicos, papel, electrónico, equipo de transporte. Y esto lo hizo con un oficio que se publica ya en el Diario Oficial de la Federación, es decir, está en vigor. Y en México estos productos aumentaron de costo, evidentemente, ¿no? Para los consumidores, las personas consumidoras. Sin embargo, vemos dos procesos. Una, el aumento al SNICE o al porcentaje del SNICE que aparece siempre tiene que ser bajo los procesos de reajuste. Va a ocurrir lo mismo que ocurrió justo con la barda, ¿no? O con el muro. Que dicho sea de paso, hay un estudio en Guadalajara, Jalisco, que se ofreció como licitante de este muro y que ofrecía construir una megacárcel al estilo Milei, pero inspirada en Luis Barragán. Entonces era un muro rosa gigante que por dentro tenía gente en estado de hacinamiento, mientras los gringos por arriba podían observar, por ejemplo, las costas de Tijuana como una especie de mirador. Bueno, se presta justo para este juego, mientras Donald Trump apela a una construcción ideológica del sentido chauvinista norteamericano en todo su discurso, Make America Great Again, o sea, hagamos Estados Unidos, sí, hagamos Estados Unidos bueno de nuevo o genial de nuevo. Está el otro lado en donde efectivamente lo dijeron ustedes, es un hombre de negocios que habrá que cumplir todas las contradicciones lingüísticas con tal de llegar a cabo sus fines. En 2026 habrá reajuste de los acuerdos entre México y Estados Unidos. El discurso de Milei, entre tanto, dice que son aranceles para México, para Canadá y China. Así como Estados Unidos es el gran importador global, China lo es de igual manera o de casi en la misma medida, y esto podría traer una cadena de incremento en el costo de los suministros. Los aranceles como tal no son buenos y malos, lo que estamos viendo es en este reajuste muy probablemente, por ejemplo, quedan algunos pendientes como las negociaciones del decreto de la prohibición del ingreso o del uso del glifosato en México, mientras que en el Tratado de Libre Comercio esto no quedó del todo dicho. Entonces, veremos sí la negociación, no la revisión de muchos apartados, y una de las cartas que puede jugar Donald Trump es una de estas. Sin embargo, es cierto que en mitad de una guerra, mientras están construyendo armas, mientras están construyendo cemento, es poco táctico y poco inteligente porque además ya sus promesas de campaña se contraponen entre ellas. Mientras está prometiendo que no va a desarmar a Israel, también está prometiendo que va a aumentar aranceles, pues ¿con qué va a desarmar Israel? ¿No? Esto aparece dentro del catálogo de los aranceles que se están intentando de renegociar. Respecto a su uso, me parece que es una discusión verdaderamente lejana. No lo cumplió la primera vez que lo hizo respecto al muro, y que además lo íbamos a pagar nosotros al pie de la letra. Sin embargo, sí hubo un incremento en las detenciones
de personas en situación de movilidad humana en frontera sur. A mí me parece que el trabajo va a tener que hacerse desde México, es decir, se van a fortalecer la industria militar en la frontera sur y va a aparecer más agente migratorio. Quizás se renegocie la operación interdisciplinaria en la frontera norte, pero principalmente van a solicitar mayor seguridad en frontera sur, que es la movida que ha tenido Donald Trump, porque al final su sexenio, él ya no tuvo que presumir que nosotros habíamos pagado el muro como lo ha hecho en campaña, sino dijo, gracias a mis acuerdos con Andrés Manuel López Obrador logramos disminuir la migración. Lo que les interesa a ellos es sostener este discurso que apela al chauvinismo norteamericano para poder llegar al final del sexenio y presentar usos de estos discursos y justificar que aparecen las construcciones machistas, racistas, xenófobas dentro de estos espacios, porque la idea de Donald Trump es esa. Es muy hablador, pero es buen presidente. Por lo menos eso es lo que revelan los estudios que se hicieron respecto a las personas votantes en Estados Unidos que llevaron a Donald Trump a la presidencia la primera vez. Es decir, parecía que los votantes norteamericanos, bueno, principalmente votan por él hombres blancos heterosexuales, pero también las mujeres blancas heterosexuales eran grandes votantes. Y cuando se les consulta, tienen esta impresión del que el discurso no es del todo real. El problema es más allá o el problema desde donde yo lo veo, es más allá de qué tan en serio es la construcción de un muro que pudiera contemplar lo que fuera. La construcción de un muro implica también abiertamente la violación de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana. Entonces, él tendrá que decidir entre cumplir esa promesa de campaña y violar varios tratados internacionales de las oficinas de cooperación que regulan estos procesos, como el de la situación de movilidad humana, y o no cumplir con esto y volver a llegar a un acuerdo. Es decir, sobre la mesa se están utilizando muchos elementos de lo que ya ocurre para poder denostar o mantener este discurso que han implementado desde el inicio de campaña, para poder llegar a mínimos. Por ejemplo, ¿por qué empecé con el ejemplo de México de abril del 2024, los aranceles del 5 y 50? Porque muy probablemente no el 25% que está diciendo que va a aumentar a China, Canadá y México, pero sí un 5 o 10% que corresponden a una inflación rutinaria y un porcentaje de negociación. Él va a poder terminar el sexenio diciendo que no mintió del todo, pero fue a lo que se llegó al acuerdo, y la industria no va a perecer como tal. Es decir, lo que hace el político norteamericano es, por un lado, jugar con el discurso para construir la idea de identidad norteamericana y así recabar los votos de la fracción republicana que ya no estaba saliendo a votar y que está saliendo a votar gracias a Donald Trump, y por el otro, tratar de cumplir en la mejor medida y sí con los caprichos de este presidente los tratados y acuerdos que ya se han cimentado para justo no desmoronar una economía que va en declive a diferencia de la economía china que va en picada. Aquí voy a dejar la intervención. Va en picada, no, va para arriba. Va para arriba, perdón. Ahí, por ejemplo, bien lo mencionaba mi querido Ricardo, este doble discurso que les gusta manejar. Y yo te hago una pregunta también, mi querido Fede, basados precisamente en este paralelismo que existe entre el fascismo y el trompismo, porque me queda claro, y la ultraderecha en general, querido, o sea, porque no solamente, como lo hemos dicho, es el trompismo, pasa en Italia con Meloni, pasa en Argentina con Milei, pasa en España, que aun cuando no tienen el poder, tienen una presencia muy mediática, muy ruidosa. En Canadá están a punto de acceder al poder, esa es la realidad de las cosas. Si no pasa una tragedia, Justin Trudeau va a perder el gobierno de Canadá el próximo año. Insisto, en Alemania han ido ganando fuerza a tal grado que han puesto ya en jaque al gobierno alemán, ¿no? Del canciller Olaf, si no me recuerdo. Entonces, estamos hablando de una ultraderecha que promueve ese nacionalismo, pero lo promueve con base a la supremacía racial, lo promueve con base al darwinismo social, lo promueve con base
a una vieja escuela que ya el mundo ya conoció, pero que de repente nos, como que parece que nos cuesta trabajo señalarlos directamente, porque algo que decía Rick, que se me hace muy interesante, ya el Partido Republicano no sale a votar, pero ya no es el Partido Republicano ya es el trompismo, en realidad, porque nadie se opone a ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿estamos ante una era de neofascismo como tal, o cómo ubicamos a esta derecha? Neofascismo me parece una palabra muy adecuada para calificar a la ultraderecha global. ¿Por qué neofascismo? Porque sí tiene algunas peculiaridades que la distinguen del fascismo. Son otras épocas, es otra sociedad global. El fascismo apelaba a otro tipo de recursos, pero que comparte con el neofascismo, pero hay matices, hay diferencias y hay contradicciones. Esto que decíamos, de alguna manera, Trump es un globalifóbico, ¿no? Entonces, un globalifóbico que apela a lo nacional. A ver, cuando tú estabas planteando ahora tu pregunta, ahí me surgía una en la cabeza. Creo que es una pregunta interesante. Yo creo que a veces las preguntas más obvias son las preguntas más interesantes y no siempre las que mejor se pueden resolver. Y esta es una cualidad que tenemos cuando somos niños y luego la perdemos, ¿no? Carl Sagan siempre hablaba ponía este ejemplo de cuando un niño pregunta ¿por qué la hierba es verde? Entonces los adultos suelen contestar, ¿cómo quieres que sea morada? No, no, a ver, contéstame por qué la hierba es verde. No es una pregunta. Y la pregunta que yo me venía a la cabeza mientras tú elaborabas la tuya, querido Jesús, ahora, es, ¿por qué gana la derecha? ¿Cómo es que un proyecto egoísta, antisocial, que favorece a unas élites u oligarquías por encima del bien común, un proyecto que es antihumanitario en muchos aspectos, un proyecto que casi siempre se sustenta, o siempre, sin el casi, se sustenta en la violencia, en la invitación al odio? ¿Por qué gana? ¿Por qué gana Nixon y pierde Martin Luther King? Lo matan. ¿Por qué matan a Lennon, un pacifista? Y gana un tipo como Reagan. Por qué gana la derecha? Y yo creo que la respuesta, parte de la respuesta, tiene que realizarse con una profunda humildad y coraje intelectual y entender que a todos nosotros como individuos y por tanto como sociedades nos compone el conservadurismo. Tenemos una enorme pulsión conservadora dentro nuestro, que es lógica, podemos remontarnos a explicaciones biológicas de por qué la tenemos. A veces nos ha sido difícil conquistar ciertos espacios o ciertas propiedades o cierto poder y queremos conservarlo. Es una pulsión humana, si no legítima, por lo menos entendible. Estas derechas no podrían triunfar si no lograran realmente convencer en democracia al electorado, en dictadura a los gobernados, y esto hace que debamos comprender que los valores y las peleas de la izquierda son mucho más difíciles de instalar y de conquistar que los de la derecha. Hay una pulsión natural, cultural, a conservar, a protegerse y a ser egoísta antes de que ser generoso, porque el cristianismo es una utopía. Amarás al prójimo como a ti mismo. Es completamente utópico. Y fracasó, perdón, como doctrina moral. Casi no hay institución más anticristiana que la Iglesia Católica, por ejemplo, porque no comprendía la naturaleza humana. Y hay gente que va a brincar desde la sociología, el campo de las humanidades. No hay tal cosa como la naturaleza humana. Pues yo sí, estoy dispuesto a decir que sí, sin que esto signifique caer en un determinismo y un fatalismo que nos impida sentir o pensar que podemos pelear contra esa naturaleza. Pero por supuesto que hay naturaleza humana y estaría buenísimo hacer un debate con quien quiera, a ver si hay naturaleza humana o no, o hacer un programa de narrativas dedicado a qué es la naturaleza humana. Pues bueno, yo considero, y la evidencia histórica está a favor, que hay una naturaleza conservadora en la cual permea mucho mejor el speech de la derecha. ¿Por qué Sandra Cuevas
Lili Telles, aunque estén derrotadas políticamente hoy en México, Verástegui, ¿por qué igual hay gente que los escucha y les parece interesante su discurso? ¿Por qué hay gente que escucha a Vox y ellos no están derrotados políticamente? ¿Por qué hay gente que escucha a Milei o a Bolsonaro y no están derrotados políticamente? En Brasil hay un 50-50 empatado, en Chile hay otro con un cast que puede volver en cualquier momento. O otros personajes peores que cast. Como Rubio me parece un personaje quizás peor o el vicepresidente Vance. Son personajes siniestros que van a van a colonizar las instituciones estadounidenses. Entonces yo creo que si alguna pedagogía, si alguna invitación se puede hacer desde el pensamiento y desde el campo de la izquierda a la ciudadanía es, bueno, revisemos dónde estamos fallando también como ciudadanos, porque el egoísmo nunca lleva a buen puerto. Esto no quiere decir combatir la libertad de los individuos, al contrario. Esto no quiere decir que aboguemos por un Estado tutelar, paternalista, que se meta en la vida íntima de las personas. Esto no quiere decir que estemos por un totalitarismo concentrador y que domine a la sociedad. Todo lo contrario. Pero el egoísmo no va a poder ser nunca la salida que como especie, como sociedades tenemos ante los grandes problemas, muchos de los cuales nos hemos puesto nosotros enfrente. Y el momento que tengamos cierta habilidad para descubrir el pequeño conservador que hay dentro nuestro, en ese momento podremos desafiarlo y decir, bueno, en este momento hay que inhibirlo un poco, porque inhibir al conservador que llevamos dentro es la única manera en la cual podemos recuperar otro sentido que está dentro de la naturaleza humana, que es el de la solidaridad y la cooperación. No solo somos seres competitivos y egoístas, también somos seres altruistas y cooperadores, quizás en menor medida, pero también está en nosotros. No es que tengamos que inventarlo del todo. Hay que acudir a ellos más a menudo de lo que pensamos. Eso es lo que yo creo, y es lo que explica que las víctimas voten a los victimarios. Esta cualidad es la que permite que mucha gente caiga engatusada por el discurso de libertad de Milei. Es una libertad que van a imponer con represión. Es un derecho a la vida, dicen ellos, los de la ultraderecha que defienden, que están imponiendo con genocidio. Es un derecho a la libre empresa que están promoviendo como agentes de los monopolios y cerrándose con aranceles. Es decir, son unos farsantes. Es una ultraderecha profundamente farsante y aún así consigue ganar las elecciones. Acá lo dejo. Oye, este punto que señala Federico Rick, el pequeño conservador que todo el mundo lleva dentro. En Estados Unidos mucha gente dice, yo voté por Trump por la cuestión económica, porque la economía de Estados Unidos está muy mal y va a seguir mal por la enorme deuda que tienen. Es impagable la deuda que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier índice de crecimiento es insuficiente ante esta realidad. Pero hay otras personas que votan con él convencidos. Por ejemplo, algo que se comentó mucho es lo que pasa al interior precisamente del Partido Republicano, lo que pasa en Brasil efectivamente con los bolsonaristas, lo que está pasando, por ejemplo, en Italia, en donde la gente se siente legitimada a ser racista, en donde la gente se siente legitimada en ser conservadora. Y uno de los puntos que más ha destacado de esta ultraderecha neofascista es que no se esconde, porque ni siquiera estamos hablando de una hipocresía como tal. Abiertamente han dicho yo soy racista, yo soy fascista. Si no lo dicen así, sus actos así lo señalan y en ningún momento lo van cerrando, ni mucho menos y la gente lo replica. ¿Eso qué nos dice en un momento dado, querido Ricardo, respecto a esa población, efectivamente, que ya sea por una cuestión económica o ya sea por un convencimiento, decide inclinarse hacia a un personaje o personajes que parecerían ser sus verdugos? Bueno, las redes de intolerancia en Estados Unidos se han perpetuado, tienen un espacio en este discurso. En 2017, me parece, el colectivo Wikileaks publica esta afronta de que ellos denominan la red de la intolerancia, en donde apuntan movimientos como Citizen Go, Hazte Oír, y cómo se configuraban sus espacios. Sí, de hecho es de 2001 a 2017. Los documentos fueron conseguidos desde sus propios servidores y tenían como objetivo
revelar quiénes se reunían, cómo se reunían, qué estaban impulsando. Es decir, lo único que queda claro con la aparición de estas figuras en uno de los países más relevantes para el comercio mundial es su necesidad de preservar esta herencia esclavista, esta herencia en donde su nivel de vida depende de la extracción de los recursos naturales, de la intervención en otras naciones, y al no poder salir a reconocer que es un modelo que fracasó en un intento de cooperación internacional para libre comercio, lo único que les queda es construir estos espacios y defenderlos. Habrá y seguirán apareciendo núcleos de personajes ultraconservadores que intenten impulsar las peores prácticas del libre mercado a través del lobby, de todas estas herramientas legaloides, porque si bien es cierto que no están prohibidas, tampoco es que estén permitidas, y siempre se navegan en este espacio. Entonces, lo que se puede construir ahí es un frente también, recuerdo un poco la teoría del marxismo que dice, a mayor represión, mayor rebeldía. Sí, nos estamos enfocando mucho en el regreso de Donald Trump, pero también hemos olvidado otros procesos importantes de Estados Unidos, como la aparición del primer presidente abiertamente marxista en la historia de las elecciones norteamericanas. Estamos también olvidando la aparición del primer sindicato de trabajadores de repartidores de Amazon, por ejemplo, ¿no? El primer sindicato de la industria de aviación en Canadá. Es decir, hay cada vez más movimientos de sociedad civil organizada y en tanto más se refortalezcan las estructuras esclavistas, clasistas, racistas, también seguirán configurando ciertos núcleos de resistencia, no solo en América Latina. Pienso que luego nos vemos o nos pensamos como aislados de alguna manera a lo que está ocurriendo, pero hay muchos colectivos que trabajan en conjunto, así como Salinas Pliego se puede reunir con Milei o Donald Trump se puede reunir con Vladimir Putin. También se reúne la izquierda y construye movimientos solidarios. Por ejemplo, la ola de unions o la aparición de varios sindicatos en Estados Unidos. Los sindicatos de repartidores de Amazon se apoyaron en la estructura del sindicato recién creado del puerto de California, porque trabajaban más horas que el resto de unidades portuarias, porque ya tenían un camino definido. Y estas organizaciones pueden ayudar a que se consoliden proyectos más sólidos para la aparición de una izquierda en Estados Unidos. Yo lo que percibo, y a lo mejor soy muy optimista, es la reestructuración de nuevos modelos de repartición de la riqueza global. Se irán fortaleciendo, si tendrán éxito o no será otra historia. Sin embargo, me parece importante que no solo veamos la aparición de estos grupos, sino también cómo se han fortalecido otros grupos y que ya no tenemos las mismas condiciones como en el periodo de la Guerra Fría, que tuvo determinaciones muy particulares en la implementación de la seguridad en México, por ejemplo. Mientras Estados Unidos quería mantener esta guerra por llegar a la luna con Rusia, en México las unidades de los aparatos de espionaje también se perfeccionaban al mismo tiempo que las agrupaciones de colectivos ciudadanos, organizaciones populares, urbanas, campesinas, también se solidificaban y hacían, digamos, conexión con otros movimientos, no solo en México, sino en América Latina, para hacer frente justo a esta aparición desmedida de un grupo conservador que simplemente ya es anacrónico. La existencia de estos grupos, por más que sea real, tampoco tiene mucho tiempo de vida. Estamos viviendo un reajuste del orden global en tiempo real y evidentemente no hay lecturas suficientes para poder entender el fenómeno en su totalidad. Sin embargo, hay algunos esbozos de esfuerzos que es muy valioso que no perdamos de vista. La reaparición
de los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina son un indicador de que la comunidad internacional no es tan insana como, digo, estamos viviendo dos guerras por el sometimiento de los aparatos de regulación internacional. Esta es la única razón de que estas guerras todavía persistan, que la comunidad internacional no se ha puesto de acuerdo para poner preso a Netanyahu, por ejemplo. Sin embargo, también es cierto que los movimientos que se resisten son cada vez más fuertes y más sólidos y tendrán más espacios. Es decir, vamos a ver una discusión que ya no es solo narrativa, también va a ser una guerra económica, pero también será una guerra ideológica. Y en este escenario, creo que México está bastante sólido, ha hecho las negociaciones que ha tenido que hacer y ha demostrado que ha podido construir un espacio para misceláneas fiscales cada vez más lógicas. Los detalles detonarán quiénes seguirán los sucesores y esto marcará el rumbo de Estados Unidos, pero muy probablemente si Donald Trump no puede cumplir ni la mitad de sus promesas, pues aparezca un grupo mucho más articulado de personas que puedan regular todo lo que aparentemente sea desfavorable para la comunidad internacional que haya aparecido durante el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, creo que las guerras van a continuar, va a continuar el embargo económico, es decir, cada personaje en los tratados va a tratar de poner reglas más duras al juego sin que esto signifique un hecatombe para la economía global, porque lo que tienen que cuidar justo es la permanencia de su status quo. No se van a arriesgar, como bien iniciaron el programa, poniendo en riesgo sus propios negocios. Los balazos al pie en estos niveles son muy pocos o simplemente no existen. Hay algunas habladurías que pueden construir una idea peor de lo que está ocurriendo, pero también ese era el objetivo de iniciar con a ver, los arreglos de aranceles son cosa común, pasan todo el tiempo y si bien es cierto que pueden afectar más a México, considérenlo de esta manera, si México aumenta sus aranceles en 50%, el aumento de aranceles de Estados Unidos del 25% es una negociación viable si se cuidan algunos aspectos como el pago adecuado a los trabajadores subarrendados gracias al nearshoring. Es decir, si la deslocalización de empresas, Estados Unidos implementa más fábricas en México, México termina ganando de todas maneras. Es decir, estamos en un escenario en el que México puede ganar incluso perdiendo. Por eso es tan difícil hacer una lectura. Y a esto nos ayuda mucho la aparición de frentes en Estados Unidos que apoyan abiertamente el movimiento del obradorismo, de Morena y ahora evidentemente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, ambos países están jugando sus cartas y estamos viendo una discusión global de altísimo nivel. A mí me emociona mucho, querido Jesús. Mi querido Rick, gracias. Hay un tema que incluso lo platicábamos durante la discusión, ¿no? De qué temas íbamos a abordar. Y es el de la red Atlas, esta red Atlas Network, en donde vaya que participó en todo lo que es Donald Trump, que está detrás de las políticas de Donald Trump. Sus políticas han sido escritas para él en un mandato de liderazgo de 900 páginas, por cierto, elaborado por un grupo de think tanks, liderado, insisto, por perdón por la pronunciación, pero creo que es Heritage Foundation, que es miembro precisamente del Atlas Network. Y dentro del Atlas Network hay un apellido que todos conocemos perfectamente en México, que es Ricardo Salinas Pliego, y cuyo hermano está al frente de la misma. Aquí lo que es la representación de la Atlas Network para América Latina y todo ello, vinculada con la USAID, vinculada por supuesto con la NED y con todo ello. Dentro de unos días se van a reunir Ricardo Salinas Pliego y Javier Milei. Y algo que me llama mucho la atención, creo, Federico, de esa reunión, tiene que ver con el tono con el que le están avisando. Salinas Pliego dice, hay que mandar a los zurdos a la mierda. Hay que regresarlos a la alcantarilla de donde salieron. Es decir, una actitud que no sorprende, digámoslo así, pero que sí llama la atención cuando hablas de reunirte con un presidente de otro país. ¿Qué une a un empresario de las características de Salinas Pliego, con todo lo que Salinas Pliego deja ver, porque tampoco es alguien que se esconda mucho? Javier Milei,
¿Y qué paralelismo hay entre un Elon Musk que fomenta golpes de Estado y un Donald Trump en un momento dado? Es lo que hemos llamado en otros momentos, me gusta usar a mí la frase, la rebelión de los ricos. Ricos cada vez más ricos que se apoderan de la renta, del capital, de la propiedad, favorecidos por un sistema que lo permite, y que tienen el descaro de decir, si yo tengo los medios de comunicación, si en muchos casos yo tengo el poder militar, en otros muchos yo tengo el poder del Estado, yo tengo el poder económico con el cual puedo torcer a cualquiera porque se ha instalado en el mundo que el dinero es el valor más importante. ¿Por qué tengo yo que jugar a la democracia? ¿Por qué tengo yo que pagar impuestos? ¿Por qué tengo yo que negociar con los palestinos si me venden más barato su gas? Si yo directamente puedo destruir Gaza y apropiarme del gas. ¿Por qué tengo que negociar yo con México si puedo destruir el Temec? Subir los aranceles, ojo Rick, en el capítulo 2 del Temec está prohibido subirlos en determinada proporción. Es decir, eh, si lo sube demasiado, es casi lo mismo que decir adiós el Temec. ¿Por qué tengo yo que, siendo rico y poderoso y quiero el litio para construir mis autos eléctricos, respetar la soberanía de Bolivia? Si puedo entrar yo y fomentar un golpe de Estado como hizo Elon Musk. Estas no son hipótesis de un libro distópico de Philip K. Dick, es la realidad en la que vivimos hoy. Esa es esa es la premisa con la que se mueven todos estos muchachos. Temible. ¿Y qué necesitan en su combate cultural para instalar en gran parte de la población su dogma? Hablarnos de unos ellos siniestros a los que hay que combatir. Siempre es fundamental encontrar un enemigo para establecer la identidad. Estos ricos necesitan engañar un poco a los pobres para llevar a cabo su agenda. Si los pobres no se dejan engañar o empiezan a protestar, los reprimen, como ya está sucediendo en la Argentina, donde está tirando la policía a los ojos, igual que hacía con los carabineros chilenos en las protestas del 2009, a los ojos de los manifestantes, está dejando ciegos a los manifestantes con balas de goma. El que reprime, al que se brinque esto y no entienda nuestra narrativa, va a la represión. Yo respondo a esta pregunta tuya con un pequeño cuentito, una pequeña historia. Hace unos años, gracias a esa maravilla de la democracia mediática con todos sus asegúnes, que es, no voy a decir nombres, para que no me lo causan, pero que ya suficientes has tenido, querido amigo. Todas estas plataformas donde se pueden expresar los ciudadanos y que realmente son una herramienta democrática, a pesar de que ya empezamos a ver censura en ellas, me empezaron a mostrar a un güey muy despeinado y que hablaba con mucha irritación y mucho odio, al lado de otro muy peinado, muy prolijo, con barbita muy bien cortada, que hablaba con muchísima prudencia y propiedad, pero que era mucho más venenoso que el irritado. Y esto sucedía en la Argentina, pero estos personajes habían empezado ya a ir a dar conferencias a Colombia, a Perú, a Chile, a Uruguay, a México. Y al principio dije, bueno, qué curiosos personajes. Uno de el prolijito, ahora voy a dar los nombres, pero los mantengo un tantito en suspenso. El prolijito, el de barbita, sí, había hecho un libro siniestro intentando tumbar el recuerdo, la memoria y la evidencia histórica también que había con personajes universales de la izquierda como Ernesto El Che Guevara. Eh, y dije, wow, estos cuates, el irritado convence porque en la Argentina hay evidentemente una pulsión fascistoide en esa sociedad donde cunde muy rápidamente estos irritados. Y luego el calladito o el tranquilito, que era más venenoso, estaban construyendo una tremenda narrativa. Yo veía que conquistaba a los locutores de televisión a donde iban, de radio, y cada vez crecían más en audiencia. El despeinado era Javier Milei y el prolijito es Agustín Laje, su ideólogo. Este Agustín Laje, que le ha dicho al PAN que son eunucos políticos. Se lo dijo la semana pasada. El PAN son eunucos políticos porque no se declaran abiertamente de derecha.
Cuando yo vi que estos cuates iban creciendo, empecé a hablar con amigos allá, a decirles, oigan, hay un par de tipos muy peligrosos. No, son unos charlatanes, han hecho unos libros basura, llenos, son panfletos, nadie los va a pelar. Les digo, para mí que sí los van a pelar. No, como que, bueno, yo tengo la mala costumbre de anticiparme a algunas cosas en la vida. No lo digo con petulancia, lo digo hasta con risa, porque me ha costado muy caro. Así es el tema de inteligencia artificial, que hoy lo llevo yo como tema fundamental para platicar, que es de lo que tendría que estar hablando la sociedad, y mucha gente dice, no, hombre, pues ¿cómo crees? No va a pasar nada. Bueno, entonces, ahí me di cuenta, ahí hice yo patente lo que es la red Atlas, lo que es el financiamiento que empezó con la Thatcher, con un hombre que era asesor político de la Thatcher, que construyó la red Atlas, la primera sucursal, digamos, de este centro coordinador de la derecha internacional, que después también fue adoptado, apoyado, ideologizado por Steve Bannon y la alt-right estadounidense y pagada por los hermanos Koch, que son un par de millonarios que combinan la agenda profundamente conservadora con los negocios. Apoyo a las grandes petroleras contaminadoras, para lo cual necesitamos negacionismo ambiental. Apoyo a la gran agenda anti-woke, es decir, todo el progresismo que había surgido también. Nunca hay que olvidar que la palabra woke, abro aquí un paréntesis, viene de la cultura afroamericana vernácula y significa estar despierto, ¿no? Awake, woke, ¿no? Y hoy está muy deteriorada y ha sido muy mancillada porque estos tipos, Agustín Laje, Salinas Pliego, todos ellos, han demeritado lo que significaba. Y hay ciertos errores también de lo que ha sido el movimiento woke, como abonar por una cultura de la cancelación que les ha quitado un poco de crédito. Pero evidentemente no debemos perder nunca la agenda de la denuncia de la injusticia, del supremacismo y el privilegio, que es de lo que se trataba originalmente lo woke. Entonces, la Atlas Network a través de una red de fundaciones locales, en Argentina no me acuerdo bien cómo se llama, pero están todas coordinadas entre sí, son la base ideológica bueno, y propagandística de esta derecha. Hay que estar muy alertas. Lo que tú señalabas del encuentro entre Milei y Salinas Pliego es y veamos el lenguaje que tú nos marcabas ahora, que ha empleado Salinas Pliego, esto de los zurdos, ¿no? Esta categorización estigmatizante del diferente. Milei le llama a los pobres allá o a los que protestan socialmente los orcos, ¿no? Que los orcos son feos. Entonces ya construye una imaginación donde se deshumaniza al pobre, al que protesta, al jubilado. Y el empleo de la palabra zurdos, que son sucios, si te fijas, siempre dicen que los zurdos son sucios, que no se bañan. Todo ese es toda una categorización destinada a deshumanizarlos, por tanto poder violentarlos y por tanto poder despreciar el reclamo por derechos que hacen los zurdos. ¿Los zurdos quiénes son? Son la gente que pelea y quiere instalar un sistema de justicia social. ¿no? Entonces, es muy importante identificar a la red Atlas, a la derecha alternativa, a cuáles son los instrumentos de coordinación. Por eso una gran crítica que yo hacía, con esto acabo esta intervención, pero no se me extendí, que yo le hacía a la oposición mexicana, a la derecha tradicional mexicana, es que estuviera, y a los que se disfrazaban de liberales o de izquierdistas, como Lorenzo Córdoba, y que marchaban con Alito y Woldenberg, este prócer de la democracia mexicana que marchaba con Alito y sostenía la narrativa de que López Obrador era fascista. Eso es peligrosísimo, porque esa gente, por derrotar a la 4T, se había empezado a aliar con la derecha alternativa y la ultraderecha internacional. Y eso es algo que desde lo moral y desde lo estratégicamente político no se puede tolerar y hay que denunciar. No puedes decirte liberal a ti mismo, defender la democracia liberal y estar ya en contubernio con la ultraderecha. Ahí es donde quedan desarmadas muchas de estas figuras hipócritas. Acá lo dejo, pero hay que estar siempre alertas, por más que hoy la 4T tenga tanta fuerza, de lo que significa el conservadurismo, el antiwokismo y la red Atlas también con presencia en nuestro querido México. No, incluso la posibilidad, por supuesto, por la manera como, como ocupan, como se mueven,
de que siembren gente en la propia 4T, que utilicen la propia 4T para sus propios fines, al darse cuenta que el PAN y el PRI pues son dos instrumentos partidistas que en este momento no les son útiles por su misma debilidad. Y en ese sentido, querido Ricardo, yo me quedo pensando y te diría, algunos dicen que la ultraderecha, ¿no? Es como una especie de válvula de escape, la válvula con la que la olla de presión capitalista libera ciertas tensiones, regula la temperatura, es el batallón, dicen, con el que las élites mantienen su poder, ¿no? Cuando llega la hora de atornillar, digámoslo así, atornillar a la ciudadanía, ¿no? El aumento de la desigualdad, la pobreza y obviamente de repente esta ultraderecha termina siendo tal vez el mal menor para mucha ciudadanía. Pero esa es la pregunta que voy a hacerte. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, o más bien dicho, cuál es la semejanza incluso de la situación que privaba en el mundo hace ya un siglo, cuando surge el fascismo con tanta fuerza, a lo que existe actualmente? Ay, híjole, qué, qué gran pregunta. La principal es la Acostumbro garantía de cerrar derechos. fuerte, güey. Sí, me doy cuenta. Las regulaciones digamos, de la comunidad internacional son mucho más sólidas y el mundo está más informado. Sin embargo, no creo que existan condiciones para parar una ola de fascismo como la que existió hace medio siglo. Lo que existe son algunos mecanismos regulatorios. Digo, a pesar de que yo me pueda despertar muy optimista, como dijo Federico respecto a lo de los aranceles, porque sí, luego me despierto muy optimista, la verdad. Y yo digo, bueno, si ya se negociaron aranceles a inicio de año, pues el próximo año se vuelven a negociar y listo, ¿no? Tienes razón, los topes están estipulados en los acuerdos. Siempre y cuando no pasen esos topes, creo que todo se puede gestionar y tenemos la ventaja ahora de que justo este grupo particular tiene reglas de negociación muy claras y a ninguno de los países le conviene. México es uno de los importadores más relevantes para Estados Unidos, para la vida cotidiana de Estados Unidos. Hay zonas en Estados Unidos en donde simplemente solo habitan mexicanos. Está Little Village en Chicago, por ejemplo. En California también hay varias comunidades, principalmente mexicanos, a los que estarías afectando directamente y son norteamericanos, no son mexicanos, simplemente son gente que quiso recuperar el usos y costumbres. Pero más allá de eso, creo que la diferencia es la información. Lo que hace poderosas a las naciones sí fue la información, la generación, la ruptura de las brechas de la información construyó nuevos movimientos desde la primavera árabe hasta el Frente de Pueblos, cómo se comunican hoy en día con las estructuras, es muy, muy distinto. Y no es que sea comparable el movimiento de la primavera árabe con el Frente por Defensa del Pueblo de Natenco en el sentido llano. Me refiero a las herramientas que usan para la lucha, cómo se organizan, el cómo pueden llegar a estructurar sus propios discursos y decir claramente esto que mencionaba Federico, ¿no? Hay personas que su único interés es el del capital, ¿no? Y me parece un ejemplo perfecto porque Atenco ha pasado muchas generaciones protegiendo el territorio de diferentes negocios que son mega estructuras, desde aeropuerto, desde un parque, eh, que en realidad debía de ser un lago. Antes de eso, igual se habían querido expropiar de las tierras para hacer me imagino que era un desarrollo inmobiliario. Es decir, el cómo se organiza es lo que marca la diferencia. Hace 20 años simplemente llegaba la policía, desaparecía dos, tres, y poco a poco iban desplazando. También está la hipótesis de David Harvey de acumulación por despojo, ¿no? Que vas generando conflictos civiles en los territorios hasta construir un éxodo o por necesidades o por violencia. Todas estas herramientas que hacía uso el ultraconservadurismo, el ultracapitalismo, para poder desplazar a las comunidades, cada vez son más visibles
y lo que ha cambiado directamente es la información, porque, por ejemplo, ahora podemos cuestionarnos una relación entre Salinas Pliego y Milei, bueno, ¿qué habrá pasado con Marcela Noble, no? Porque esta reunión no es con Marcela Noble, porque la alianza no es con los grandes monopolistas de su nación. Hay ruptura entre los grandes capitales y el poder presidencial y no lo quieren vender como una ampliación de la construcción de la paradoja Milei. A mí me parece más que revela un rompimiento entre las grandes cúpulas capitales argentinas con el poder presidencial ante el fracaso de un presidente que no ha podido gestionar ni siquiera el gravamen suficiente para poder terminar la quincena y pagar a sus trabajadores. Entonces está abriendo lo más que puede a los personajes más innombrables con tal de recuperar un poquito la legitimidad. Me parece más una patada de ahogado que una articulación. Pensémoslo de esta manera. El Consejo Mexicano de Negocios se estructura en México, se hace público con el salinismo. Sin embargo, se estructura simplemente para que no haya competencia entre las familias de multimillonarios. Y su trabajo es únicamente proteger sus negocios, que nadie se meta. ¿Qué piensa Emilio Azcárraga, por ejemplo, de una alianza con Marcela Noble y Salinas Pliego? Esto sería competencia desleal en México y no podría operar Milei en México aún con ayuda de Salinas Pliego, porque las bases capitalistas, los grandes capitalistas son caníbales entre sí, no van a permitir ni siquiera discursivamente que el Clarín, que también está señalado por prácticas monopólicas, acaparando el 46% del espectro radioeléctrico del área de comunicación en general, porque también tienen periódicos, de la Argentina. Si en México tenemos esas mismas prácticas que deberían de ser ilegales, sin embargo, estos grupos se han cuidado entre sí. Si uno traiciona, todos los demás lo van a desmoronar. Y el gran enojo de Salinas es justo que nunca pudo competir con Azcárraga. Es un empresario mediocre que ha hecho toda su carrera construida con base en los despojos, las negociaciones, el contubernio con el gobierno, con los gobiernos en turno, y que ahora está desesperado porque le abran una puerta y salir de la crisis fiscal en la que se encuentra. Yo no creo que los verdaderos capitalistas en Argentina le dejen poner un pie allá para fortalecer sus finanzas, que es al final del día, es un hombre de negocios, él lo que está buscando es cómo enriquecerse, cómo salir de una crisis, mientras en Estados Unidos, si Donald Trump le toca el caso Salinas Pliego, porque él debe dinero allá. ¿Cómo va a articular Salinas Pliego su entrada o su negociación de deuda con Donald Trump mientras intenta, digamos, acaparar un espacio en la Argentina? Es simplemente imposible. Tendrán que triangular entre los tres y esto implicaría negociaciones con el propio Consejo Mexicano de Negocios. Habrá que ver cuánta gente lo apoya. A mí me parece que muy poca o nadie. Es una patada de ahogado. A lo mejor estoy muy de buenas porque me acabo de despertar, pero ese es mi resumen. Mi querido Fede Bonazo, como siempre, un verdadero placer platicar contigo, querido. El placer es mío, queridísimo amigo, querido Rick. Lindo sábado para todas, para todos. Muchas gracias a la banda que nos ve en narrativas, diferido o en directo cuando salen en su horario habitual. De verdad, muy, muy agradecido de poder dialogar con todos ustedes. Acá lo que hacemos es intentar pensar el mundo juntos. Creo que nadie tiene la neta del planeta porque decir que la tienes sería un acto de irresponsabilidad. Entre todos pensamos este mundo con la idea de hacerlo un poquito mejor. Así que muchísimas gracias a la banda que ve narrativas. Ricky Valderas, muchas gracias, querido. Querido Jesús, querido Federico, un abrazo para ambos. Gracias por la paciencia. Un saludo a nuestra cariñosa audiencia que cada vez es más activa en el programa. Hasta pronto. Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad. Ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Y perdón, si hay alguien que tiene la neta del planeta, Bonazo, ¿eh? Es Bien. Chespirito. Luego lo Ah, platicamos. sí, eso sí. Gracias. Muy, pero muy buenos días.